Bueno, ya ha llegado la simpatía. Recibimos a Lara Esimino con su espacio Tu Cuerpo, Tu Casa. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás? Muy bien, Yuyu. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Entero como un ropero. Entero, aquí seguimos. Un Al pie del ropero de cañón. caoba. Bueno, como viene siendo normal los lunes, pues tenemos a Lara que nos trae esta parte donde llega ese bienestar y ese bienestar mental y corporal que buscamos con ella y que ya nos encamina. ¿De qué vamos a hablar hoy, Lara? Bueno, pues vamos a seguir avanzando en más cositas relacionadas con el autoconocimiento. Habíamos empezado ya con el tema del autoconocimiento psicológico. Bueno, pues vamos a seguir avanzando otro pasito. Venga, pues abre la veda. Abrimos la veda. Mira, en el programa anterior os comenté que me gustaría ir trayéndole a nuestros oyentes pues citas, libros, series, cositas que yo veo interesantes por si alguien quiere seguir profundizando en el tema. Y hoy os he traído un libro que a mí me parece muy, muy bueno para todo el que quiera iniciarse en este campo del autoconocimiento, que para quien nos vea en imagen lo voy a poner por aquí, que se vea, creo. Sí, sí. ¿Vale? Mira, se llama Quiero aprender a conocerme y está escrito por Olga Cañizares y por Domingo Delgado. Es un libro muy finito, como podéis ver, y muy ameno de leer y creo que puede ser de mucha utilidad. De hecho, quería empezar el programa leyendo un parrafito que además es el primer parrafito del primer capítulo, para que veáis lo bien que describe ella lo que es el tema del autoconocimiento. Seguro que os va a sonar muchas de las cosas que ya hemos mencionado. Mira, dice así. El autoconocimiento es un proceso de introspección, de sintonía interior que nos permite saber de nosotros, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos. Es esa información consciente que nos dice cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Autoconocerse es saber lo que nos gusta y lo que no. Es saber lo que creemos y lo que no. Saber de nosotros mismos es conocer íntimamente nuestros sueños, nuestros deseos o nuestros rechazos. Es respetar y escuchar nuestro cuerpo. Y es también saber utilizar todo lo que somos para poner sentido a nuestra existencia. Si lo vamos desgranando, para mí es una auténtica maravilla porque están todos los apartados que hemos ido comentando anteriormente en los otros programas y que realmente es lo que hace que le veas al autoconocimiento es esa maravilla y esos beneficios que después nos aporta. Por ejemplo, dice, es un proceso de introspección, ¿no? Es lo que habíamos estado hablando desde un principio. Autoconocerse es observarse a uno mismo, o sea, tienes que mirar hacia adentro, ¿no? Sí, Y tienes que verse desde fuera como un análisis, ¿no? Si fueras otra persona que está analizando un amigo, ¿no? Claro, exactamente. Es como si me salgo de mi cuerpo y me voy a observar lo que siento, lo que pienso y cómo actúo, ¿no? Porque es importante que entre todas esas cosas haya una coherencia, pero cuando no la hay es cuando el cuerpo empieza a decir, uy, aquí pasa algo, ¿no? Ya. Y también será importante autoconocerse, pero con cariño, ¿no? Es decir, tampoco ir a machacarse. Por supuesto. Lo que estamos intentando con el autoconocimiento es aprender a querernos y a valorarnos tal y como somos. O sea, como ya dijimos una vez, que somos la única persona con la que tenemos certeza que vamos a estar toda la vida. Entonces, ¿a quién más vas a querer que a ti mismo? Las demás personas, obviamente, están ahí para completar tu existencia. Tenemos que vernos como personas que nos complementamos y que nos acompañamos en el camino. Sí. No como necesitar a los demás o que nos necesiten, no. Yo me encargo de mí, tú te encargas de ti y estamos aquí para ayudarnos, para complementarnos, pero no
ni para machacarnos, Ya. ni para victimizarnos y necesitar a los demás. Es mi punto de vista. Ujú. Hombre, es importante, ¿no? Es importante hacerse un análisis porque, quiere que no, hay cosas que tenemos como impresas, ¿no? En nuestro ADN que podemos retocar y encima es que vivimos en una sociedad rodeada de gente, no vivimos en medio del campo, uno solo, donde en un momento dado, bueno, se te puede ir la castaña. Pero bueno, es importante que unifiquemos, ¿no? Unifiquemos lo que pensamos con lo que hacemos, ¿no? Un poquito... Total. Totalmente, totalmente. Ujú. De hecho, mira, ahora que estás hablando del apartado social, ¿no? Del ser humano, nosotros habíamos dividido el autoconocimiento así a grosso modo, para que no fuera muy denso, en físico y psicológico, ¿no? Sí. Ellos establecen aquí en el libro, en la que se vienen a considerar los cuatro niveles o dimensiones del ser humano, que son el mental, el emocional, el corporal y el espiritual, ¿vale? El espiritual que no tiene nada que ver con la religión, ya lo veremos, pero son esos cuatro planos. Ujú. Sin embargo, fíjate tú que hace poco escuché una entrevista que le hicieron a Olga y ella comentaba, dice, oye, es que si volviera a escribir el libro ahora, porque ya tiene varios años el libro, si lo volviera a escribir ahora incluiría una quinta dimensión, que es la dimensión social. Y es cierto, es que el ser humano es un ser social, no podemos vivir aislados. En la cueva, en la cueva. Necesitamos a los demás. Unas personas mucho más, ¿no? Necesitan mucho más contacto y otras personas a lo mejor pues son más solitarias, pero no en los extremos. De Bueno, hecho, sí, ¿tú has visto la película de Náufrago? como hay gente para todo, es decir, Sí, que normalmente los dos extremos siempre existen, lo que pasa es que, claro, son los mínimos. Es decir, son una minoría los que son capaces de meterse como un ermitaño en una cueva y vivir 80 años ahí solo, ¿no? Es decir, sin hablar con nadie. Los hay, pero muy poquitos. Y por el otro lado hay gente que no puede vivir solo. Es decir, ni solo me 5 minutos. refiero ni 5 minutos, pero también son muy poquitos. Es decir, la gran masa de la sociedad se encuentra en el centro, izquierda y derecha. Es decir, que ahí andamos todo que necesitamos, pero también necesitamos de nosotros mismos, de nuestra soledad, de muchas cosas más. Así que... Nuestro espacio, sí, sí, sí. Ujú. Pero normalmente los extremos al final siempre traen algún tipo de, digamos, como de distorsión, Sí. porque te preguntaba antes si has visto la película de Náufrago, de Tom Hanks. Sí, 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 sí. Llega un momento en el que él ya necesita algún tipo de relación social y crea la pelota, Sí, el claro, Wilson, claro, Wilson, claro, claro. Ya porque necesita, claro, le hablo hasta los árboles, ¿sabes? Sí que, exactamente. Entonces claro. tenemos esa dimensión social que no podemos olvidar y que es fundamental, porque es que además fíjate tú cómo nuestras emociones son también un vehículo para comunicar sin que hablemos. Es decir, si tú ves a una persona con la cara sonriente y Ujú. no te ha dicho nada, pero tú ya, esa persona te está comunicando que está feliz con su expresión, ¿no? Pero lo llevamos incluso al tema de la vestimenta, por ejemplo. Nosotros con nuestra forma de vestir o con la forma de actuar también estamos comunicando información sobre nosotros, aunque no abramos la boca. No, no, sí, sí, nuestra cabeza no para. Es decir, que es algo que necesita expansión, necesita hablar, necesita muchas cosas, soltar, pensar. Es decir, que eso está ahí funcionando continuamente. Y hay necesidades, ¿no? Hay necesidades para nuestro cerebro que si no se la damos, al final acabamos derrapando, ¿no? Totalmente, sí, Mm. sí. Y al final, bueno, pues eso es lo que hacemos con el autoconocimiento, es ver pues, nuestras fortalezas, nuestras limitaciones, etcétera, para coger todo eso y, como decíamos, ponerlo en nuestro beneficio para nuestra salud. El autoconocimiento es un crecimiento personal, o sea, es una pieza fundamental para nuestro crecimiento personal, como decíamos en el anterior programa, para saber quién somos y qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida, no lo que los demás esperan de nosotros, sino lo que nosotros realmente queremos. Y cuando descubrimos eso, pues ya podemos coger y decir, bueno, pues esto es lo que me gustaría para mi vida, esto es lo que hago, oye, voy a redirigir mi vida, voy a reorganizarla de manera
que vaya a lo que yo, a mis sueños, a mis proyectos, a lo que yo quiero realmente, ¿no? Que es lo que nos va a aportar salud, porque vamos a vivir en coherencia entre lo que sentimos, pensamos, y así obtener ese puntito saludable que a lo mejor nos falta. Sí, bueno, hay un ejemplo, ¿no? Que yo soy muy de lo que hablábamos antes, ¿no? De que lo que pienses y lo que hagas esté acorde, porque después Sí, miras la sociedad y escuchas barbaridades sí, de personas que se sienten súper civilizadas, ¿no? Es decir, como por ejemplo, yo no soy racista, ¿no? Es decir, tú escuchas a una persona decirte en toda tu cara, yo no soy racista. Y a los 10 minutos en una conversación te dice, no te fíes de ni un moro, ¿eh? No te fíes de ni un moro, ¿sabes? ¿No? Es decir, por ejemplo, ¿no? Y te quedas mirando sí, como decía, sí, este es el que no es racista, ¿no? Es decir, sí, y ahí te das cuenta que muchas personas tienen un concepto, ¿no? Un concepto de ellos que parece que no se miran al espejo, es decir, que parece que no se autoanalizan, ¿no? Y dicen, vamos a ver, esto que estoy diciendo, ¿qué tiene que ver con lo que yo pienso? Porque, claro, ella se considera que no es racista, ¿no? claro. Y después Ahí, sus pensamientos te dictan, ¿no? Que es todo lo contrario, es decir, que verdaderamente etiqueta, ¿no? A las personas sí. por cosas que no tienen sentido ninguno, ¿no? Sí, y además, fíjate, o sea, no nos gusta que nos etiqueten a nosotros, pero que pronto ponemos nosotros No, etiquetas o etiqueta pensamos, a todo, además sin conocimiento ninguno, es decir, que tú ves a una persona y no la conoces absolutamente de nada y por cualquier detalle, es decir, porque lleva un tatuaje, por los pelos, por la ropa, por cualquier cosa, ya dices tú, ese es un mierda. Lo que te digo así, de sí, sí, momento, sí. de tirón, como si tuvieras una bola de cristal, ¿no? Sí, y sobre todo cómo afecta después esas cosas no solamente a las relaciones, sino, por ejemplo, a la hora de un trabajo, ¿no? ¿No? Cómo va. El otro día ponía una psicóloga un post en las redes sociales de cómo la criticaban, porque ella lleva el pelo rosa, tiene un mechón rosa, Sí, y le habían puesto por redes sociales algo así, pues, oye, mierda de psicóloga, ¿cómo vas a ser psicóloga con el pelo rosa? ya. ¿Qué tiene que ver mi pelo con mi Con tu actitud? profesión y con lo que... Exactamente. Pero bueno, seguimos teniendo esa lacra del prejuicio hasta esos extremos, ¿no? Sí. Y claro, la única solución para eso es que esa persona se pare, se autoobserve y diga, pero vamos a ver, ¿por qué tengo yo Por... esos prejuicios contra los moros? Como tú decías, vamos a ver, ¿de dónde viene eso? Ujú. Porque muchas veces viene de cómo las creencias no son otra cosa que todas esas ideas que hemos ido interiorizando de manera inconsciente por las cosas que nos han ido pasando en la vida o que hemos escuchado Claro. y que al final funcionan de manera automática en nosotros sin que nos hayamos parado a preguntarnos el por qué. Sí, bueno, creo que cuando uno ve las noticias, por ejemplo, ¿no? Hay las noticias en la tele, se te van metiendo esos titulares en la cabeza, ¿sabes? Y parece que ahí se quedan. Y después, a la hora de gestionar cualquier historia, siguen estando ahí. Es decir, te marcan, ¿no? Un poco. Y si tú has estado escuchando varias cosas sobre, por ejemplo, esta raza, ¿no? Que eso, Sí, sí, claro, pues parece que cuando haces un juicio, pues está ahí, ¿no? Está ahí y te marca que todos son iguales, ¿sabes? Es decir, que realmente hay que tener cuidado, ¿no? Con lo que entra en la cabeza y cuando entra, tenemos que, antes de guardarlo, darle su sitio, ¿no? Parece como que hay que... ¿Esto dónde va, no? ¿A qué cajón va? Cajón de mm, tontería. Pues esto va al cajón de las tonterías porque eso no tiene razón ninguna. Sin embargo, si no haces eso, se queda ahí, ¿no? Se queda como marcándote tu forma de pensar ante ese problema, ¿no? sí, sí, sí. Y muchas veces esa actuación al final también te genera emociones, que muchas veces lo que hacen es enfadarte aún más por ciertas cosas. Imagínate que te adelantan mal en la carretera y encima te das cuenta que esa persona es moro. Entonces ya, si tú tienes esa creencia, ese acto
de que te han adelantado mal, que ya de por sí te enfada, si encima es una persona que tú ves que es de rango moro, más te enfadas todavía. Y al final, el que sales perdiendo eres tú. Ya que, Porque eres el que está sintiendo todo ese cabreo y todo ese malestar, ¿no? ya que estás hablando de coche, yo que soy hombre relajado, es decir, yo he sido joven y he corrido mucho con el coche, además en una época donde se podía correr, porque no había radares ni había nada de eso. Pero, bueno, llegué a tener a mi hija y parece que la vida me cambió y desde entonces pues ando en una tranquilidad enorme conduciendo y voy a todos lados tranquilo y no corro. Y me doy cuenta la de gente que hace barbaridades con el coche, pero después no soporta que se la haga otro, ¿sabes? Sí, delante mía ha hecho una barbaridad que te caga y ahora llega otro por al lado y le pita como diciendo, hombre, por favor, ¿cómo puedes hacer eso? ¿No? Sí, sí. Los de las motos, por ejemplo, ¿no? Y no estoy incluyendo a todos los de las motos, sino que hay mucha gente que lleva moto, que se sube, se baja, se mete Sí. por 10.000 sitios. Y ahora resulta que tú te pones un poquito, nada más, que en el filito, en el sitio del semáforo que está reservado para motos y te da una lección de... Oye, pero tú cómo puedes hacer esto, ¿sabes? Sí, claro. Y tú te quedas mirando diciendo, y si tú vienes desde allí haciendo lo que te da la gana, ¿cómo puedes decirme a mí? Que, ¿sabes? Sí, que hay mucha gente que no se ve, solo ve. Claro, solamente ve a los demás, no ve la paja en el ojo ajeno. O sea, Claro, ves la paja en el ojo ajeno, pero no ves... claro. La gente que conduce, por ejemplo, por la izquierda, es decir, va por una autovía y hay gente que va por la izquierda y el lado derecho vacío. Y va por la izquierda. Y además va a una velocidad que hay que adelantarlo por la derecha, porque no puedes hacer otra cosa, ¿sabes? Sí, que no se va a mover, vamos. Y va ahí a su rollo, escuchando su música, y no se da cuenta que va por la izquierda, ¿no? Que eso provoca muchos accidentes. Sin embargo, cuando ella o él tiene prisa, quiere que se quite todo el mundo de en medio y es capaz de decirte una barbaridad, pero sigue conduciendo por la izquierda, así que es fuertísimo como la gente no le da la vuelta a la cámara o el selfie, ¿no? No se pone en modo selfie y se ve verdaderamente lo que ella hace o lo que él hace y dice, bueno, quieto, ¿sabes? quieto, porque yo estoy Para prejuzgando. mí, a nivel de circulación, para mí, mi caballo de batalla para yo trabajar mis emociones son las rotondas. Sí, ¿no? Las rotondas, porque yo en mi zona hay millones de rotondas y yo cuando salgo de casa para el trabajo, que además hay atascos y vamos pin, pin, Sí, pin, a pasito. pasito a pasito, después llega la rotonda y todo el mundo quiere ser el primero y además la gente coge la rotonda de frente, o sea, no entiende que la rotonda, tú si estás en un carril tienes que circular por el carril derecho y de una rotonda se sale desde el carril derecho. Pues cuando tú lo haces y te llega alguien por la izquierda, a pitarte, ¿no? Sí. Ellos creen que tienen preferencia porque la están cogiendo de frente o la gente que tú dices, vamos a ver, tú vas de frente, pero estás en una rotonda, ponte en el carril derecho, que estamos en un atasco, deja el carril izquierdo, el carril interior libre, porque hay gente que quiere girar a la izquierda. Pues nada, y se montan unos pitotes, y ahora yo me peleo, y ahora, claro, la rotonda a lo mejor tiene 2 carriles, pero tienes que salirte a uno, y de repente en la rotonda hay 3 o 4 carriles porque todo el mundo se quiere meter, y tú dices, Dios mío, qué trabajo de paciencia hay que tener. O sea, Sí. y Hay, todos los días, que es lo peor. hay que ponerse en modo como el que está en la casetita esa que observa a los pájaros, ¿sabes? Sí, ese que está escondido en la casetita con la cámara de foto, echando fotos y se pega ahí 6 horas observando. Pues hay que ponerse en ese modo, es decir, que hay que ir como esquivando, ¿no? Esquivando un poquito, porque, por ejemplo, mira, la carretera que va de la Puebla para Sevilla, que Sí. pasa por Coria y pasa por Helve, San Juan, ahí se unifica todos los pueblos de España para entrar en un embudo, es decir, eso es una barbaridad diaria. Es decir, que hay de la Puebla a Sevilla puede haber 12 kilómetros, más o menos,
Y hay veces que se echa hora y media, es decir, que a Huelva, o no, mentira, a Portugal llega antes que a Sevilla desde la Puebla. Sí, 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 totalmente. Y eso lleva así años, y años, y años. Y claro, y sigues viendo a los mismos tontos, porque no tiene otro nombre, es decir, a los mismos tontos, hace barbaridades, para después llegar a una cola y pararse, ¿sabes? Y que él lo sabe que va a llegar, es decir, que por mucho que corra, ahora va a llegar a la Buenísimo. cola y te va a parar, ¿no? Y te das cuenta como es que se quieren meter entre dos, ¿sabes? Sí, que por Sí, sí, sí. adelantar un puesto, ¿no? Y tú dices, vamos a ver. Eso es buenísimo, el que te adelanta en un atajo para adelantar un coche y tú dices, ¿en serio? Y además a lo mejor te adelanta uno viniendo Claro, otro de frente, o sea, arriesgando su vida incluso, y tú dices, no lo entiendo, pero no bueno. lo entiendo, no lo Yo, mira, entiendo. a mí como Y me ahora, parece que el humor es una herramienta fantástica para todo, eh, muchas veces si le das la vuelta a las situaciones, por beneficio tuyo, como estamos ujú, diciendo, sí, yo lo hago con la circulación. Mira, a mí una vez, viniendo del trabajo para casa, de repente me dejó de funcionar el intermitente. Yo lo ponía y yo veía que aquello no iba, ¿no? no iba. Y digo, madre mía, me estarán poniendo verde cada vez que tengo Que girar. que girar y ven que no lo pongo. Ujú, Y yo lo que hago es que cuando veo a alguien, por ejemplo, imagínate, ¿no? Una persona que te adelanta, ¡chum! Ahí a 200 por hora. En vez de decir, bueno, y rebotarme, digo, le meto un poquito de humor. Digo, uy, criatura, qué apretón la ha tenido que dar, mira cómo va. Es que va, que no puede. sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque en vez de cabrearme, lo que hago es que digo, bueno, él sabrá, él va a seguir haciendo las mismas barbaridades, pero por lo menos a mí, emocionalmente, que no me afecte. Al revés, me río, ¿no? Y ya está, ¿qué vamos a hacer? No, no, Si a no, él no lo sí, vamos sí, a sí. arreglar. Por eso te digo que hay que ponerse en posición observador Sí, de pájaros, ¿sabes? Sí, claro, diciendo, bueno, se está comiendo un pájaro al otro, pero yo no puedo alterar la naturaleza, ¿entiendes? Yo estoy aquí para observar. Entonces, así tienes que ir por la vida, mirando la de locura que totalmente. hace todo el mundo y después le pregunta, oye, del 1 al 10, ¿qué buen conductor eres? Y te dice, un 10. Claro, es sí, claro. Te tienes que poner en ese punto, ¿sabes? Un poquito. Bueno, por lo menos no te han dicho matriculado, ¿no? O sea, Sí, ya, 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 pero bueno, esto es así. Parece que la vida, para los demás, tú la ves de otra manera, es decir, hay que ser democrático porque vivimos en democracia, pero yo hago lo que me sale de la almeja, ¿no? Por ejemplo. Sí, ahora, para todo claro, hay una ley, pero para mí no. totalmente. Y al final es eso, tú no puedes cambiar a la otra persona, eso es un trabajo que solamente puede hacer esa persona. Claro. Hay una psicóloga que a mí me gusta mucho, también dejo la referencia por si alguien quiere meterse en su canal de YouTube y escucharla, es sudamericana, pero me encanta cómo explica las cosas, como fantástica, se llama Pilar Sordo. Y ella dice que tenemos que este trabajo de autoconocimiento lo tenemos que hacer, entre otras cosas, para limpiar la mugre que desde pequeños nos han metido en la cabeza Ujú. para descubrir quiénes somos nosotros y sacar la mugre y quedarnos realmente con lo que somos. Todas esas creencias, todas esas cosas que nos han ido poniendo y empezar a redirigir nuestra vida. Y Nuestra es lo que vida. tenemos que hacer con todas esas cosas, todas las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás que Muchas, no cuadran. supongo que también los miedos tendrán mucho que ver, ¿no? Con toda las formas, ¿no? Que hay ahora o que ha habido siempre, ¿no? De pensar, ¿no? Es decir, cuando a ti te meten el miedo por algo, ¿sabes? Sí, Por ejemplo, ya que estamos hablando de razas y de coches y de cosas de esas, tú llegas a un barrio mm, donde la mayoría son gitanos, los que viven, por ejemplo, ¿no? Y tú pasas por el barrio acojonado. Pasas por el barrio acojonado porque parece que no vas a salir del barrio por el otro lado, es decir, que te va a quedar en medio. Sin embargo, la realidad es muy diferente, sí, que la realidad es muy, muy diferente. Y te lo digo yo, que yo ando por todos lados y hay veces que tengo que trabajar en zonas así y te puedo decir que el 90% son gente encantadora, gente que tienen su forma de vida, a su manera, igual que cualquier raza, ¿no? Pero
que la buena gente abunda. Después hay pues los típicos, como en todos lados, que En todas partes, claro. claro, Si es que llaman mucho la atención, son los que lo lían todo en un momento dado, pero bueno, en verdad la gente vive en tranquilidad, vive cuidando de su familia, vive, ¿sabes? Los abuelos son abuelos de sus nietos, los padres de sus hijos, así que te das cuenta que, sin embargo, ese miedo que te van metiendo en el cuerpo desde que naces, ¿no? Ya tanto tus padres en un momento dado, es decir, cuidado, ¿eh? Y las noticias y esto y lo otro hace que parece que vas a pasar, por ejemplo, por el barrio de las 3.000 viviendas o en Torreblanca o en cualquier sitio y no vas a salir de ahí vivo o, bueno, por lo menos vestido, no vas a salir vestido. Es decir que, si sale con ropa interior ya, ¿no? claro, por eso te digo que muchas veces yo creo que también los miedos marcan mucho las decisiones o los prejuicios, ¿no?, que tengamos de mayor, ¿no? Claro, es que fíjate, ¿no? Las emociones están ahí con una función de supervivencia, ¿vale? Pero las hemos extrapolado, por ejemplo, el miedo. El miedo tenía su sentido cuando tú ibas por la selva y te salía un león y en ese momento se activaba tu cuerpo con todas las características que tiene el miedo para que puedas huir, ¿no?, de ese león y puedas salvar tu vida. Pero ahora mismo se te activa por las creencias que tú tienes, no porque haya ningún león, se te activa porque es que tengo que pasar por Torreblanca. Claro. Y a mí me han dicho y no sé qué, y todo eso es una creencia que tú tienes que activa el miedo sin que haya una necesidad real Claro, de huida, ¿no? claro. Porque ya has creado ahí unos prejuicios que te han venido por todo lo que has escuchado, por a lo mejor, oye, experiencias de otras personas, pero bueno, eso no quita yo qué sé, que una persona vaya de viaje a Colombia, ¿no? O lo que le ha pasado a nuestro compañero Omar, ¿no? Omar, Que tú vayas a un país y te roben. eso. Yo hubo un verano en el 90 y tantos que me fui a dar clases de español a Italia y yo llegué, el avión llegaba muy tarde, tal. En aquella época, te estoy hablando, hace muchos años, no había WhatsApp, tal, y mi madre, nada más que llegue, me llama, nada más que llegue. Yo llegué, tuve que coger un autobús hasta la estación de tren que estaba enfrente del piso en el que me quedaba. Bueno, pues hablando en la cabina con mi madre, me metieron la mano en el bolso y me robaron la cartera nada más llegar. De entrada. De entrada, Italia. No te estoy hablando de Colombia ni de Sí, México. cualquier persona dice, ya no voy más. Y Ya no ahora voy cualquiera más. le pregunta, ¿cómo lo has pasado en Italia? ¿Cómo te ha ido? O lo que sea. Seguramente no vaya. Porque allí nada más que llega, ¿me Ya te entiendes? roban, porque Claro. no sé qué, porque tal. Y como si no hubiese mangante en Sevilla. Vamos, que los hay Exactamente. debajo de las Como si piedras fuese también, Sevilla estuviera como allí en con el todos bolso lados. abierto, con... No, simplemente yo fui descuidada, era muy tarde, en la estación del tren, Y tú que, sabes que... y que te tocó. Es decir, Y me no te tocó. puedes echar la Pum. culpa a ti tampoco, porque seguramente tú llevas tu bolso así siempre, porque será tu costumbre, y no te pasan cosas, ¿entiendes? Es decir, que no te puedes, Claro, sí, sí. no te puedes echar a ti la culpa, oye, que hay que No, ver. porque No, te ha me tocado a refiero ti. que cuando obviamente los niveles de robo y de cosas son más altos por la noche, tal, Ujú. pues bueno, tomas una serie de precauciones, pero no significa que tengas que ir acojonado por la vida. Cualquier Mm, ciudad que sea turística, Sí, existe a la par un negocio que es vivir de los turistas. Es decir, que tanto el que vende cerveza y carnecita para comer para los turistas, como el que ve un bolso, una maleta o algo y sabe que trae cámaras de fotos buenas. Es decir, que se crea, ¿no? En todas las ciudades que sean muy, muy turísticas, hay paralelamente un negocio de robos, y eso es en todas. Es decir, que no hay ninguna que no exista eso. ya. Bueno, En este caso, yo no vi quién fue, pero sí que es verdad que en la estación de tren, por la noche había muchas personas indigentes allí durmiendo, porque claro, era un sitio donde podían estar refugiados y tal. Entonces, digo, es que
probablemente lo más probable es que fuera una persona que necesitaba dinero para comer. Claro, Y es la forma que ha encontrado de hacerlo, ya está. Si yo al ver que había personas indigentes hubiera dicho, pues para que no me roben me voy a poner el bolso aquí adelante, claro. ni me lo planteé. Pero Ujú. bueno, si me ha robado para comer, bueno, me lo ha quitado sin mi permiso, pero si me lo hubiera pedido se lo hubiera dado, con lo cual ya está, no le di más vueltas. Lo Ujú. único que pasa es que ahora tenía menos dinero para la estancia allí, y digo, bueno, pues nada, me administro de otra manera y punto. Y vamos a salir de esta como se pueda, ya está. Pero bueno, sí Y ya está, no pasa nada, es ¿no? verdad que lo que te pasa a ti, después quieres abrirlo a tu público de una manera que marque a los demás. Es decir, oye, me ha pasado esto en Italia. Que te sepáis todos que aquí hay que tener cuidado, o sea, es decir, que ya estás marcando a todo el mundo con ese titular, ¿no? Diciéndole que cuidado allí porque lo que me ha pasado a mí pasa a diario y a cualquiera. Y, ¿sabes? Entonces, claro, es lo que te decía antes, ¿no? Que el miedo un poco, pues claro, si tú escuchas eso y da la casualidad que a la semana siguiente tienes que ir a Italia, pues ¿cómo va tú para allá? Pues ya, Claro. claro, ya va con las antenas puestas y, y bueno, con las antenas puestas hay que ir a todos lados, es decir, que tienes que ser referente de todo lo que te rodea por la cuenta que te trae, ¿no? Pero no en Italia, sino cuando sales de casa también tienes que tener cuidado, no vaya a ser que algún vecino le dé un punto raro y se te tire encima, ¿sabes? Así que realmente en la vida hay que estar un poquito espabilado, pero no, Tienes que ir con precaución para ciertas cosas, pero sin obsesionarte. sí, no Ni sé vas si a antes de poner luego. tu monedero ahí encima de la mesa, que se vea todo el dinero que llevas o que dejas de llevar, ni eso, ni estarte amarrado ahí a la cartera. Vamos a relajarnos y vamos a disfrutar de la vida, que Bueno, es de lo que se trata. Lara, nos quedan 2 o 3 minutitos. ¿Cómo? ¿Cómo nos enrollamos, Yuyu? Sí, sí, la verdad es que se nos va un poquito de las manos siempre. Bueno, pues nada, vamos a resumir que todo lo que llevamos hablado hasta ahora, ¿no? De los beneficios que tiene el autoconocimiento para llegar a ver qué es lo que queremos, quiénes somos y qué queremos en la vida, para saber que cuando lo sepamos nos podemos replantear nuestra vida o reorganizarla para hacer en nuestro beneficio, ¿no? Para llegar a ese punto de salud. Y bueno, por lo menos ya cuando sepamos qué es lo que queremos hacer, ahora ya veremos qué herramientas necesitamos para llegar hasta ahí. Pero por lo menos que tengamos ese propósito de vivir en coherencia, en equilibrio con quien somos, y porque cuando lleguemos a ese punto y seamos felices, al final eso se va a irradiar a las personas que nos rodean inevitablemente. Sí, tenemos que estar siempre mirando un poquito para atrás, que es importante también, mirar para Sí, sí, atrás, sí. ver de dónde venimos, ¿sabes? Y ver si estamos encaminados en ese camino que seguíamos, ¿no? Si no Sí, nos hemos salido, ¿no? De esa fórmula que era la que nos gustaba. Y por otro lado, analizarse un poquito, ¿no? Un poquito, desde luego, de no dejarnos llevar por lo que nos rodea tanto, que muchas veces nos rodean tantas presiones que te sacan de tus casillas, ¿no? sí. Y hay que, intentando siempre como aguantar para atrás, un pasito para atrás, ¿sabes? ¿No? Que no tan embalado porque la vida y es la realidad, ¿no? Todo el mundo te empuja hacia adelante. Claro, todo el mundo quiere que tú seas parte de su negocio, parte de sus intereses, parte de su, ¿sabes? Sí, que vivimos en una sociedad donde necesitamos a los demás y esa necesidad hace que, bueno, te tiren un poquito, ¿no? Con toda la buena fe del mundo, ¿eh? Pero ante eso, pues no te queda otra que ir un pasito atrás para que te dé tiempo, ¿no? Te dé tiempo a pensar si para dónde voy o lo que voy a hacer tiene el sentido que a mí me gusta en la vida, ¿no? Sí, ya iremos viendo eso, estrategias y cositas que pueden hacer que tú pares un poco el ritmo en el que nos movemos para que te dé tiempo a decir, vamos a ver, espera, ¿y esto por qué? ¿Y lo quiero o no lo quiero, no? Como Ujú. por ejemplo, relacionado con lo que tú estás diciendo, cuando una persona te pide un favor y tú, por un lado, dices, ostras, es que
le quiero decir que sí, porque si no va a pensar que soy mala persona, pero es que en el fondo a mí me perjudica por X, por A, y te ves en la Uy, te has quedado congelada. 1, 2, 3. ¿sabes? Espérate que te has quedado un poquito congelada. Te has quedado unos 10 segundos congelada. Te habías quedado en Bueno. que si alguien te pide un favor y tú ves que a lo mejor en tus No, intereses toca, ahí, hasta ahí te has quedado. sí, bueno, lo que estaba diciendo es que iremos viendo fórmulas y herramientas, entre otras cosas, para parar un poquito el ritmo en el que vamos en la sociedad Sí, y poder tener un pequeño espacio de tiempo para tomar decisiones conscientes, ¿no? Y he puesto de exactamente. ejemplo eso, ¿no? Cuando te piden un favor y tú, por un lado, quieres decir que sí, porque si no van a pensar que eres un mal amigo, un mal hijo, un mal tal, pero en el fondo sabes que ese favor que te están pidiendo a ti te va a venir mal, para tu salud, porque no tienes tiempo. Entonces, una herramienta, por ejemplo, que iremos viendo es el decirle a la persona, oye, pues mira, ahora mismo no te puedo dar una respuesta, dame un tiempo que esta tarde te contesto. Y te lo puedes pensar y mirar con tranquilidad para tomar una decisión que sea favorable para ti y, si es posible, favorable para la otra persona. Pero siempre mirando también que no afecta a tu salud. Desde luego. Bueno, pues hasta aquí llegamos, Bueno, Lara. hasta aquí llegamos. Me encanta hablar contigo de todas estas cositas que realmente pues nos llevan hacia ese camino, ¿no? Del equilibrio, que es importante. Está por lo menos un poquito equilibrado entre lo que queremos y lo que somos, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Lara. A Te, ti, Yuyu. te despido con un aplausito. Muchas gracias. Otro para ti. Bueno, Lara, nos vemos dentro de 15 días. Muy bien. Nos vemos ya para rematar la temporada, ¿no? Claro que sí. Un besote y cuídate mucho. Igualmente, chao.